Bienvenidos a este curso que es hermenéutica bíblica. Es una palabra no muy común en el lenguaje cotidiano, sin embargo es una palabra útil y a través de los siglos ha significado la ciencia o el arte de la interpretación. Y vamos a estar usando dos palabras a través de este curso y se usan en diferentes estilos. Hermenéutica vamos a utilizar así como la teoría de la interpretación, y luego la otra palabra es la exégesis, y la exégesis es la práctica de la interpretación. A veces usamos estas palabras como sinónimos, pero a veces damos un significado más exacto. La hermenéutica siendo la teoría, los principios, y la exégesis es la práctica de los principios de la hermenéutica. Es meternos al texto e interpretar el texto. Y todo esto es opuesto a lo que podríamos llamar eisegesis. Exégesis, ex quiere decir extraer de, eis en griego es el prefijo que quiere decir en, o como en inglés into. Y eisegesis, ¿qué sería? Si exégesis es extraer del texto su significado, eisegesis sería ¿qué? Meter. Exacto, meter, introducir al texto un significado foráneo. Y es lo que queremos evitar a través de este curso, la eisegesis, para practicar el exégesis. Bien, hay una descripción del curso. Hubo tarea para hoy, espero que algunos por lo menos hayan hecho la tarea, la lectura. En la descripción del curso, en la primera hoja de los manuales, es bastante fácil pues, la estructura o sencilla la estructura del curso, y hay ciertas tareas, hay un texto o dos textos principales. Las tareas son asistir a la clase primero y participar en las conversaciones durante la clase. Vamos a tener conferencias, yo voy a hablar con ustedes y luego a veces vamos a hacer ejercicios en la clase y es importante que participen en los ejercicios. También leer las unidades asignadas antes de llegar a clase, antes de llegar. Entonces para hoy supuestamente deberían haber leído unidades 1 y 2 de Orozco. Pero yo sé que es primer día y están saliendo de vacaciones o terminando sus vacaciones y a lo mejor no están todo preparados para hoy, pero no importa tanto hoy, pero en otros días sí será más importante. Y luego va a haber tareas chiquitas, voy a asignarles algunas semanas durante el curso dura 8 semanas, aunque vamos a tener un descanso una semana, entonces realmente son 7 sesiones nomás. Voy a asignar quizás unos 5 ejercicios fuera de la clase. Hay que llegar con esos ejercicios hechos y hechos bien. Y luego al final, el trabajo mayor es un ensayo exegético, en el cual ustedes van a escoger un pasaje de la Biblia y van a elaborar todo un ensayo metiéndose en el significado de ese texto, poniendo en práctica los principios que vamos a aprender en este curso. El texto principal es algo que está disponible en internet, algo que encontré hace que 1 año, 2 años, y me dio mucho gusto encontrarlo ahí. Es por Francisco Orozco, no lo conozco, pero él es mexicano. Es bautista reformado y vive, creo que en el norte del país, no estoy seguro dónde, no he tenido el placer de conocerlo, pero él ha hecho disponible en línea este libro, Exégesis y Exposición. Hay como 16 unidades, vamos a cubrir nada más las primeras 11 unidades de este libro. ¿Por qué? Porque las demás unidades tienen que ver con la homilética, que realmente va de la mano. El propósito es poder predicar, pero va a ser, en nuestro seminario va a ser otro curso, la homilética. Bien, y la otra lectura es la predicación cristocéntrica desde toda la Biblia por Edmund Clowney, un profesor
mío que ya falleció, pero hace años yo traduje este artículo, considero que es bastante importante este concepto. Bien, pueden descargar Orozco y pueden descargar también Clowney en internet, e imprimir o simplemente leer en línea, y también hemos impreso en forma de carpeta y Orozco y Clowney. Hemos hecho un librito que tenemos disponibles. Básicamente es el costo de la impresión. No es este negocio para nada. Bien, aquí está el calendario, unidades 1 y 2 para hoy, luego unidad 3 para la semana que viene. Luego el artículo de Clowney, unidad 4. El 3 de octubre va a haber un taller de evangelismo explosivo. Y va a ser todo el día aquí, entonces vamos a suspender esta clase. Todos son bienvenidos y animados que participen en ese taller de evangelismo explosivo. Es una forma de compartir el Evangelio, una forma muy práctica, muy sensible, muy útil. Entonces espero que se animen a tomar ese curso también. Y luego las demás unidades hasta el 24 de octubre. Bien, ya mencioné 7 sesiones, 2 horas de duración cada sesión, y más o menos vamos a estar siguiendo el texto. Ahora, ¿qué va a haber? Dice aquí calificación final. Estoy viendo un error, yo creo que tomé de otro curso y yo edité. No hay examen final, apareció aquí examen final, no hay. Hay asistencia y participación, ejercicios y el ensayo final. Pues ahí está la calificación de este curso. Muy bien, ahora vamos a empezar con la primera conferencia, con la idea de la hermenéutica y por qué necesaria la hermenéutica. Entre más cercanos, cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente son el autor y el lector, menos necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué? Porque pues, una declaración tiene un sentido inmediatamente entendible para el lector o para el orador y para el que escucha o el que lee. Otra forma de decirlo es que no es que la hermenéutica no se practique, es más bien que es algo automático. Si estamos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, usando el mismo idioma y la misma cultura, de la misma edad, y si decimos algo, inmediatamente la gente interpreta sin tener que reflexionar en el significado. Por ejemplo, aquí estamos en Guadalajara, Jalisco, México, 2009, y si yo hago una declaración sencilla, si yo digo, el viernes antepasado yo cené carnitas. Ahora, alguien aquí está diciendo, ¿qué quiso decir con eso? No, ustedes entienden perfectamente bien que son carnitas. ¿Es carne de qué? Cerdo. De cerdo, ok, muy bien. Y pues ustedes saben, pues hacen taquitos y combinan con otras cosas y a lo mejor tu respuesta va a ser, pues qué rico, ¿no? No me invitaste, o se me antoja, o sea, no hay ambigüedad. Entienden exactamente bien lo que está pasando, lo que pasó. Ahora, entre más lejos, cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente están el autor o el orador, el hablador, el que habla o el que escribe, y el lector o el que escucha. En este caso, si es distancia, sería más bien escritor, autor y lector. Más necesaria es la hermenéutica. Por primera vez, después del exilio, es un punto que hace Orozco, creo que en la primera unidad, después del exilio en Babilonia, los judíos regresaron a su tierra, pero por primera vez ellos necesitaban una práctica más consciente de la interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Porque se habían ausentado de Judea durante 70 años, el lenguaje había cambiado,
toda la generación que regresó, o casi, algunos ancianos se habían ido como niños al exilio, habían regresado, y ellos en su infancia o en su niñez habían visto el templo, habían visto los sacrificios, pero para todos los demás era cosa de la historia. No sabían que era un templo en Jerusalén, no sabían que era el trabajo de un sacerdote. Entonces había una distancia geográfica. Cuando regresaron a Judea, no era su tierra, pero desconocida. Había un cambio en el hebreo, el uso del hebreo, porque habían aprendido otro idioma ahí en Babilonia, y tenían que regresar. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras leyó la ley, y en Nehemías 8, 4 al 8, describe lo que pasó ahí. Esdras se puso en una plataforma y él tenía ahí algunos ayudantes. Y lo que hacían es que leyeron y luego explicaron lo que significaba para que la gente pudiera entender. Y Esdras llegó a ser, en un sentido, el primer predicador expositivo, porque él tenía que explicar, él tenía que interpretar lo que el texto decía. Antes del exilio había necesidad, pero no tanta necesidad de la explicación. Aquí era necesaria la práctica de la hermenéutica. Ahora, regresemos a la declaración sencilla acerca de comer carnitas, variando algunos detalles, o más bien poniéndole un contexto, cambiando detalles del contexto. Si ustedes saben que yo estaba en los Estados Unidos el viernes pasado, que es cierto, y ahora la declaración ya no es tan sencilla. Ya la declaración puede ser de asombro, ¿no? Yo comí carnitas el viernes pasado. Y tu respuesta debe ser, ¿de veras? ¡Wow! ¿En Florida comen carnitas? ¿Hay buena comida mexicana allá? Entonces ahora la declaración tiene otro impacto, ¿no? Ahora es una declaración acerca del impacto de la cultura mexicana en Florida o en otro lado. Entonces ahora el contexto geográfico cambia el impacto de la declaración. Ahora, si el viernes pasado hubiera sido Viernes Santo o cualquier otro viernes de vigilia, y esa declaración en los labios de un católico romano podría ser o una confesión de pecado, o podría ser una jactancia de su libertad de esas reglas. O si hubiera sido de labios de un protestante, podría ser como una jactancia de su libertad, pero no muy sensible a la cultura alrededor. Entonces, ahora pues cambiando unos detalles, cambia el impacto de la declaración. Si esa declaración hubiera sido hecha por un judío, igual, o sea, podría haber sido, ¿qué? Una confesión, o quizás una jactancia, o quizás de alarma. ¡Ay, yo no sabía qué era! Y comí. ¿Y qué hago? O podría ser de alarma, ayúdame. Si hubiera sido de labios de un musulmán, pues doblemente mal, porque comió de cerdo. Y en viernes, y viernes es su día sagrado. Y igual el judío a lo mejor si comió en la noche. ¿Cuándo empieza el Shabbat? Sí. Empieza en la noche y si cenó antes o más bien después de que se puso el sol, doblemente mal, porque también en su Shabbat o en su sabático, en su día sábado, él comió de cerdo. Entonces, pues aquí cambiando, jugando con algunos detalles del contexto, una declaración sencilla, inmediatamente entendible. Ahora tenemos que meternos en cuestiones religiosas, geográficas, de calendario, y entonces se complica un poco. Y esa declaración sencilla puede tener varios significados. Una declaración de satisfacción de la panza, o una jactancia de la cultura mexicana,
o una confesión de pecado, o una jactancia de libertad religiosa, etcétera, etcétera. Muy interesante. ¿Y estamos haciendo qué? Estamos practicando la hermenéutica. Ahora, un ejemplo de más peso, pues muchos ejemplos en la Biblia de más peso en cuanto a la interpretación. La supuesta contradicción entre Pablo y Santiago, un caso famoso. Hay muchos casos, pero este es muy famoso. Pablo dice, somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley. Y luego Santiago dice que somos justificados por la fe y por las obras. Entonces, pues, ¿hay una contradicción? Parece que sí. O sea, si solamente tomamos las palabras y extraemos dos textos y comparamos los textos, decimos, pues hay una contradicción. Y muchos han concluido que hay una contradicción allá. Pero tenemos que empezar a hacer preguntas. El contexto, el tiempo, la audiencia, el propósito de Romanos, el propósito de la carta de Santiago. ¿Cuál era la problemática de la situación? Y también, aunque están usando las mismas palabras, tenemos que ver si están usando las mismas palabras en el mismo sentido en los dos casos. Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí. Antes de concluir que hay una contradicción entre estos dos escritores de la Biblia. Bien, entonces esto es la necesidad de la hermenéutica. También quiero mencionar que la hermenéutica es inevitable. No podemos no practicar la hermenéutica. Podemos practicarla bien o podemos practicarla mal, pero no podemos no practicar. No podemos no interpretar. Hay algunos que tienen poca paciencia con el concepto de la hermenéutica, porque parece que complica una situación sencilla. ¿Para qué meternos en tanto rollo, en tanto problema, en tanta complejidad, si lo único que tenemos que hacer es leer la Biblia y tomarla así tal cual? Y muchas veces agregan literalmente. Es una palabra como favorita. Y piensan que es fácil y sencillo interpretar la Biblia y no ven ninguna necesidad de estudiar los principios de interpretación. Y hasta cierto punto tienen la razón. Y la verdad es que no queremos complicar la vida de los cristianos, ni la nuestra, ni la de otros. Y hasta cierto punto tienen la razón. ¿Por qué? Porque como protestantes afirmamos un concepto que se llama la perspicuidad de la Biblia. La Biblia es perspicua. Ahora, ¿qué quiere decir perspicuidad? Pues no es una palabra muy perspicua. Es una palabra que quiere decir que la Biblia su mensaje es entendible para gente de inteligencia normal. Sin embargo, este principio protestante, que va en contra de la idea de solamente el clero puede leer e interpretar la Biblia, este principio muy importante, no dice que cada parte de la Biblia sea fácil de entender. Y de hecho vamos a ver un texto después, creo que en otro día, cuando en 2 de Pedro, y Pedro dice, hay partes de Pablo que son muy difíciles. Pedro lo dijo. Entonces la Biblia es perspicua, es clara en su mensaje, y los de inteligencia normal pueden entender su mensaje leyendo la Biblia. Sin embargo, todavía hay necesidad de hermenéutica, porque hay muchas partes, o suficientes partes podemos decir, que requieren un estudio más detenido, más profundo, para llegar a su sentido, que realmente no es tan obvio ni tan fácil de averiguar. Y normalmente debemos pensar en este rechazo a la hermenéutica. Normalmente el rechazo a la hermenéutica
es un rechazo de principios de interpretación conscientes, declarados y reconocidos a favor de principios inconscientes, escondidos y personales. ¿Qué quiero decir con esto? Todos necesariamente tenemos que utilizar principios de interpretación. Todo lector es un intérprete, es inevitable. Todo lector es un intérprete. La cuestión es si vamos a seguir algún sistema de interpretación o simplemente declarar que nuestra interpretación es la obvia y la única. Y esta postura no es un rechazo de la hermenéutica, es una afirmación de mi hermenéutica, de la cual ni estoy muy consciente, es la correcta, es la única y es la obvia. Entonces, esta persona, lejos de estar practicando humildad, al decir, pues es una cuestión sencilla y no hay problema aquí, no tenemos que meternos en principios, está realmente jactándose de tener la razón y el único sistema adecuado de la interpretación. Bien, la unidad la primera unidad de Orozco, él hace un repaso histórico. Quiero agregar algunas escuelas de interpretación. Vamos a mencionar 11 escuelas de interpretación. Él menciona algunas, voy a agregar otras, para darles la idea de cómo a través de los siglos se ha interpretado la Biblia. Y se ha desarrollado escuelas, a veces formales, a veces informales. Entonces, estos no necesariamente son grupos formales, pero son tendencias de la interpretación bíblica. Es primera escuela de interpretación, no es primera en sentido cronológico, porque vamos a ver en 8 días, vamos a hablar de la primera escuela de interpretación, que fue la apostólica, como los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento, y es la escuela de la cual queremos aprender. Pero otras escuelas, la alejandrina, de Alejandría en Egipto, se desarrolló allá la interpretación alegórica, siguiendo al judío Filón, y luego se desarrolló por Clemente de Alejandría y Orígenes. Ellos practicaban ampliamente la alegoría. Y algunos, Orozco da un ejemplo en su página 9 de este tipo de interpretación. Aquí pues menciona la epístola de Bernabé, de alegoría. Ahora, ¿por qué Moisés dice no comerás puerco, ni águila, ni halcón, ni cuervo, ni ningún pez que no tenga escamas? Él está hablando de las doctrinas de la mente. Además, cuando el Señor dice en Deuteronomio, y estableceré mis ordenanzas entre este pueblo, ¿acaso no significa que existe una ordenanza para que no se coman esas cosas? Sí la hay, pero Moisés habla con respecto a las cosas espirituales. Porque la razón por la cual menciona al puerco es como decir, no te unirás a ningún hombre que parezca puerco. Okay, no está hablando de carnitas, entonces. Y luego menciona aquí Justino el mártir, dice, Jacob sirvió a Labán por las ovejas rayadas y manchadas, y Cristo sirvió aún la esclavitud de la cruz por las muchas y variadas razas de la humanidad, comprándolas por la sangre y misterio de la cruz. Lea tenía ojos delicados porque los ojos de tu alma son excesivamente débiles. Entonces aquí está sacando del aire. Y a lo mejor la aplicación no es falsa. A ver, ¿es correcto que los ojos de nuestra alma son excesivamente débiles? Pues sí.
Pero ¿qué tiene que ver con los ojos de Lea? Pues nada. Entonces ahí están sacando, más bien no sacando, están practicando eisegesis, están introduciendo al texto significados foráneos. Ahora, en manos de un intérprete, o más bien en manos de un teólogo sólido, a lo mejor la aplicación no es falsa. Sin embargo, el método es ilegítimo. Bien, este método ha aparecido a través de todos los siglos de la Iglesia. Y aún entre algunos de los mejores expositores. Agustín practicaba ampliamente la alegoría. Un favorito entre evangélicos, Carlos Spurgeon, también ampliamente la alegoría. Y es popular hasta la fecha. He escuchado mensajes, y aún mensajes impactantes, aún mensajes con una aplicación legítima, pero con un método de llegar que no era legítimo. Es más eisegesis que exégesis, y corre los riesgos de convertir el predicador en un mago practicando un arte misteriosa, y corre el riesgo también de convertir la Biblia en plastilina. Porque si puedes sacar cualquier mensaje de cualquier parte, por un lado no necesitas la Biblia. Puedes hacerlo del periódico, puedes hacerlo de cualquier otro lado, ¿no? Y por el otro lado, da la impresión de que la Biblia realmente no tiene un significado fijo. Más bien es lo que el predicador quiere decir. Y el predicador se ve como, pues, nada en mis mangas, y luego saca un significado y todo el mundo dice, wow, impresionante, peligroso. Bien. La escuela, en segundo lugar, antioqueña. Antioquía reaccionó contra Alejandría y los excesos de la alegoría. Y estamos hablando yo creo que Orozco lo llama literal, pero esta palabra literal es problemática. Entonces estoy llamando esta escuela textual. Trataban de tomar el texto de la Escritura más en serio. Desgraciadamente no prosperó esta escuela antioqueña tanto como Alejandría. ¿Por qué? Porque luego el oriente de la iglesia se metió en muchos conflictos teológicos durante siglos. Entonces no prosperó. La tercera escuela es la interpretación medieval, y es cuádruple. 4 diferentes significados de cada texto, y está en Orozco, menciona en la página 10. ¿Cuáles son los 4 significados? Primero, significado literal que comunicaba los hechos históricos. Significado alegórico que enseñaba lecciones de la fe. Luego el significado moral que daba lecciones éticas, y el significado analógico que apuntaba hacia el cielo, hacia el fin, hacia la escatología en un sentido. Ahora, el predicador ya tiene su sermón de cada semana ya hecho, ¿no? Punto número 1, significado literal. Punto número 2, significado alegórico. Punto número 3, significado moral. Punto número 4, significado analógico. Y en un sentido, pues, el sermón no está tan mal, ¿no? Porque estás enseñando doctrina, hechos históricos, doctrina, aplicación en la vida del creyente y la finalidad. Sin embargo, pues, es decir que cada texto tiene estos 4 niveles, y otra vez quitan la Biblia de los laicos. De hecho, no tenían la Biblia antes de la imprenta móvil, pero pues otra vez los sacerdotes, los predicadores, eran los artesanos o hasta magos que podrían sacar significados no obvios para la congregación, y esto recalcaba o reenfatizaba la idea de que solamente
Solamente los profesionales pueden hacer eso. Y a lo mejor muchos de los significados que sacaron eran legítimos, pero era forzar cada texto a tener estos cuatro. La interpretación eclesiástica es la interpretación tradicional, y tradicional en sentido de basarse en tradiciones, y también interpretar la Biblia de acuerdo a las interpretaciones. Y obviamente este tipo de interpretación es muy fuerte en la católica romana y también en las iglesias ortodoxas, porque hay ciertas tradiciones extra bíblicas que los ortodoxos y los católicos romanos creen. Entonces ellos tienen enseñanzas, tradiciones extra bíblicas, y ellos interpretan a veces los textos bíblicos de acuerdo a la tradición. Y luego la interpretación herética. Y esto es en todos los siglos. La interpretación herética en un sentido es exactamente opuesta a la interpretación eclesiástica. Porque la interpretación eclesiástica también tiene algunas tradiciones muy sólidas y muy reconocidas, aunque también son extrabíblicas. Por ejemplo, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, el concilio de Éfeso, los primeros 4 concilios de Calcedonia. Nosotros como protestantes reconocemos mucho de buena enseñanza en los primeros 4 concilios de la Iglesia. Son tradiciones eclesiásticas que nosotros también decimos, pues son muy, muy bíblicas. Aunque tratamos de evitar conformar la Biblia a la imagen de los concilios, pero reconocemos que los concilios enseñan lo que la Biblia dice. ¿Qué es la interpretación herética? La herética echa fuera, descarta toda tradición, y aunque sea la más sólida, aunque sea un concilio ecuménico, aunque sea la tradición más comprobada, más bíblica, al hereje no le importa. Y el hereje siempre tiene su versículo, y tiene su interpretación novedosa, idiosincrásica, y pues ya está revelando al mundo una interpretación que jamás se había ocurrido a nadie. Pero el hereje siempre tiene su versículo, y quizás tiene 2. Y tiene una explicación a veces fascinante, pero es una explicación que va en contra de lo que la Iglesia siempre ha afirmado. Y menciono los concilios, ¿por qué? Porque los herejes tienden a negar la Trinidad, tienden a negar la deidad de Cristo, tienden a negar la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Entonces así van contra la Biblia y van contra la mejor tradición de la Iglesia, que son algunos de los primeros concilios. Luego la interpretación, llegando a la Reforma Protestante, tenemos la interpretación luterana. Y en la página 12 menciona Orozco 6 principios de la interpretación luterana. Y yo resumí con uno de estos principios, pero vale la pena mencionar los 6. Principio psicológico, y aquí no sé por qué psicológico, a lo mejor debe ser principio espiritual, porque está diciendo aquí que la iluminación del Espíritu Santo es necesaria para la buena interpretación. Ok, psicológica en sentido de que nuestro psique, nuestra mente, nuestra alma tiene que ser iluminado, pero el énfasis debe estar ahí en el Espíritu Santo. Principio de autoridad, la Biblia es la autoridad suprema y final en todo asunto teológico, y por lo tanto está sobre toda autoridad eclesiástica. Y ustedes conocen el contexto de Lutero, rechazando un sistema de interpretación eclesiástica tradicional que había sofocado la Iglesia. Había llegado a tomar primacía la tradición más que la misma Biblia.
Entonces él estaba poniendo en su orden correcto, no. La Biblia informa lo que debe ser la tradición y no viceversa. El principio literal. Y aquí, principio literal es rechazar la interpretación cuatripartita de los escolásticos, lo que estoy llamando cuádruple. Y él rechazó los métodos alegóricos. Sin embargo, a veces caía en alegoría, y aún los mejores intérpretes a veces caen en alegoría, pero en principio, en teoría, Lutero rechazaba la alegoría y afirmaba: debemos tomar la Biblia palabra, o sea, a su palabra, tomar su palabra como palabras, no como códigos secretos. El principio de la suficiencia. La suficiencia quiere decir que, otra vez, es cerca de la perspicuidad, pero es decir que un cristiano puede leer e interpretar la Biblia y lo que encuentra ahí es suficiente para que sea salvo y no necesita la administración de ningún clérigo oficial para que entienda y para que sea salvo. Y ahora el principio cristológico, y es lo que estoy enfatizando. Y era primordial para Lutero encontrar a Cristo en cada texto. Y una de las formas de hacerlo era por medio del sexto principio, distinguir entre ley y evangelio. Y ley y evangelio no es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Ley es el principio de mandamiento. Evangelio es el principio de promesa y de regalo. Entonces hay ley en el Antiguo Testamento, hay ley en el Nuevo Testamento. Hay evangelio en el Antiguo Testamento, hay evangelio en el Nuevo Testamento. Pero así podemos encontrar a Cristo. Si es un mandamiento, nos apunta a Cristo porque no podemos cumplir con el mandamiento. Es un uso de la ley que Lutero enfatizaba mucho. La ley nos golpea y la ley nos manda a Cristo. El Evangelio obviamente predica a Cristo. Entonces enfatizaba muchísimo la importancia de la cristología en toda la Biblia. Sin embargo, él levantó este principio a un nivel de crear su propio canon dentro del canon, porque no encontraba Lutero tan fácilmente a Cristo en la carta de Pablo la carta de Santiago. Entonces él quería quitar Santiago del canon del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el doctor Martín Lutero no encontraba con suficiente claridad a Cristo en esta carta. Entonces él aplicó ese principio cristológico en una forma excesiva, podemos decir. Al final de su vida, por fin, él pudo en su mente reconciliar Pablo con Santiago y se suavizó algo. Pero al principio decía cosas muy feas acerca de la carta de Pablo o la carta de Santiago. Pero no debemos, es otra cosa del canon, pero en cuanto a la interpretación cristológica. La Biblia, ¿cuál es el mensaje? Cristo, exacto. Ahora, la interpretación calvinista. Calvino practicó la interpretación gramático-histórico, buscando el significado en su contexto literario e histórico, estudiando la gramática, estudiando la historia. Y aquí podemos decir que es una interpretación contextual, buscando el contexto literario y el contexto histórico. Y podemos decir que este estilo de interpretación es la meta. A lo mejor, pues, habiendo tenido la ventaja de algunos siglos, 5 siglos después de Calvino, hemos podido afinar y aprender más, sabemos más de la historia y más de la lingüística, etc. A lo mejor podemos sacar mejores interpretaciones que Calvino, pero aún así sus comentarios sobre todos los libros de la Biblia, menos Revelación o menos Apocalipsis, son una maravilla de interpretación.
y hasta la fecha, un medio milenio después, son una maravilla y se los recomiendo altamente. Entonces, este es el modelo. No, pues Calvino no es el fin, o sea, no es la última palabra. Sin embargo, su estilo es el estilo que queremos practicar. Y luego, después de Calvino y después de la Reforma, el primer siglo de la Reforma, empezaron los reformadores, los protestantes, a entrar en un tiempo confesional. Y durante ese tiempo de la Reforma y como un siglo después, ellos escribieron confesiones impresionantes, como la Confesión de Fe de Westminster, que es una maravilla, y los catecismos mayor y menor. Y aquí podemos hablar de la interpretación confesional o la interpretación dogmática. Tiende a buscar textos aislados para desarrollar y apoyar la teología sistemática. Y los reformadores o los reformados confesionales practicamos la interpretación dogmática. Nuestra confesión de fe es interpretación dogmática, es decir, pues la Biblia enseña acerca de la Trinidad, y luego abajo tenemos 6, 7, 10 textos aislados, sacados de su contexto, para apoyar la idea de la Trinidad. Usen por ejemplo. Y es importante y necesaria este tipo de interpretación, pero hay que evitar forzar que los textos quepan en algún molde teológico. Entonces tiene su peligro, es necesaria, pero tiene su peligro también. Para compensar un poco y para evitar ese problema, los reformados holandeses, entre otros, pero sobre todo ellos, desarrollaron la interpretación redentor histórica. Ya tenemos gramático histórico y ahora tenemos redentor histórica, la cual complementa la dogmática, enfatizando el desarrollo orgánico de la historia de la redención. Ahora, ¿qué quiere decir eso? La teología sistemática es lógica. ¿Qué quiere decir o qué dice la Biblia sobre X? Sobre el pecado. Vamos a Génesis 2, Génesis 3, vamos a Romanos 3, vamos a Santiago, vamos a Isaías, y de ahí extraemos una síntesis de lo que la Biblia dice. Es lógico, estamos organizando la información lógicamente alrededor de un tema. La teología, que llamamos la teología bíblica, que no es un nombre que nos ayuda mucho porque queremos que toda teología sea teología bíblica, pero en nuestro lenguaje, la teología bíblica organiza la información bíblica no en orden lógico, sino en orden cronológico. Y es muy importante, porque la revelación es progresiva y no debemos esperar el mismo nivel de claridad en Génesis que encontramos en Isaías y más aún en Romanos. Entonces, estas dos formas de ver la Biblia deben complementarse, y en la interpretación redentor histórica enfatiza el desarrollo orgánico de la historia de la redención. Entonces, en lugar de simplemente hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Dice, ¿en qué forma el pecado se manifestaba en las diferentes temporadas? ¿Cómo se definía el pecado? Vamos a decir, antes del primer pecado. Había un solo pecado contemplado y era comer del árbol. ¿Qué quería decir? ¿Qué significaba? Era una rebelión contra la palabra revelada de Dios. Y luego entra después la ley, y ahora tenemos una codificación de lo que es pecado y lo que no lo es. Entonces ya podemos estudiar el pecado en el contexto de la ley, y luego podemos llegar al Nuevo Testamento y ver el nuevo estado de gracia. La ley no desaparece, pero nuestra relación con la ley es otra. Entonces el pecado ya tiene como otra faceta.
porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y luego podemos pensar en nuestra redención final, y pues ver que el pecado desaparece. Entonces no estamos simplemente diciendo qué es el pecado. El pecado es la falta de conformidad a la ley de Dios o desobedecerla. ¿Ok? Es lo que el catecismo dice, perfecto. Pero ¿cómo se manifiesta históricamente el pecado y cuál es la solución y cuál es la descripción, cuál es la función de la ley, etcétera, y la gracia? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces estas dos interpretaciones deben complementarse. Luego, las interpretaciones modernistas. Y podemos decir que como a finales de los 1700 hasta como 2 siglos. 2 siglos hasta... La interpretación modernista ya ha caído en su popularidad, y qué bueno, porque la postura modernista es una postura crítica. Era una postura supuestamente científica, y es nosotros, los seres humanos, hemos aprendido mucho, y nosotros ya, en lugar de ser juzgados por la Biblia, nosotros vamos a juzgar la Biblia como cualquier otro libro humano. Vamos a aplicar ciertas ciencias de criticismo literario, y no todo era malo, pero la postura era bastante arrogante, y los expositores de la Biblia se convirtieron en críticos de la Biblia. Rechazaron la autoridad y la infalibilidad de la Biblia y le aplicaron una serie de críticas que llamamos altas. Hay crítica baja y crítica alta. ¿Qué son? Crítica baja es el estudio del texto, porque hay diferentes manuscritos, miles y miles de manuscritos griegos, y también hay hebreos. No tanto hebreos, es más antiguo, y tendían a perderse o destruirse los manuscritos ya que los escribas hacían copias exactas. Pero hay muchos manuscritos griegos y algunos hebreos. Entonces, la crítica baja es estudiar estos textos para comparar un texto con el otro, un manuscrito con el otro, cuál es el más antiguo, cuál es el más confiable, etc., para llegar al texto o acercarnos lo más posible al texto original. Perfecto, es una crítica muy benéfica. La crítica alta es una serie de críticas, crítica de las fuentes, crítica de las formas, crítica de la redacción, y ahí no es tanto interactuando con el texto, sino tratando de llegar detrás del texto para decir, tenemos los evangelios. Ahora, ¿cómo se escribieron los evangelios? Y ellos postularon que hubo un documento Q, que ellos llaman Q. Y nadie ha visto Q, nadie ha leído Q, no hay ningún manuscrito de Q, pero ellos fabricaron un documento Q, y ellos dijeron que los 3 evangelios sinópticos utilizaron un documento anterior que se llamaba Q. Pues una teoría fascinante, sin ninguna base en la historia. Entonces, es una pregunta interesante de cómo se escribieron los 3 evangelios sinópticos. Pero estos críticos se pasaron, llegando a hacer como declaraciones contundentes de cosas que realmente nunca pasaron en la historia. Y su postura, como digo, su postura era la postura de un científico, de llegar a conclusiones absolutas y ciertas. Y se han descartado, se han abandonado muchas de esas teorías. Vamos a estudiar en otros cursos algo de sus conclusiones, algunas cosas que ellos nos han entregado que nos ayudan, y otras cosas que realmente se pasaron por mucho. Y luego la última escuela son interpretaciones postmodernas o postmodernistas. Si los modernistas eran los científicos buscando conclusiones absolutas, el postmodernismo es un rechazo de lo absoluto, es un rechazo de la autoridad, un rechazo de las conclusiones absolutas de la ciencia humana,
Y lo que han hecho en las interpretaciones postmodernas es enfatizar la soberanía del lector. Y ellos hablan de la muerte del autor. Y aquí el soberano es el lector. Entonces el método ya no es ir y entender el autor en su contexto y qué quería decir. Esto no nos importa. Lo que me importa a mí es lo que yo entiendo al leer ese texto. Entonces ya soy soberano como lector y la intención del autor ya no me importa. Entonces esto es una postura postmoderna. Y en un sentido hemos completado el círculo, ¿no? ¿Observaste? Porque ya hemos llegado otra vez ¿a qué? A la alegoría. Porque el texto ya no tiene un significado fijo al cual tengo que descubrir. Yo puedo importar al texto lo que yo quiera importar. Entonces ya hemos regresado a la alegoría, pero en una forma aún más radical. Pero también aquí lo que yo veo es de que cuando el lector es el rey, estamos regresando a esas nuevas teorías de que el hombre es Dios, ¿verdad? Es un pequeño Dios. Sí, pues en la interpretación, sí, la postura moderna exalta al hombre encima de la Biblia, y la postura postmoderna exalta al individuo encima de todo, o sea, encima de todo autor en el pasado. No me importa qué quisiera decir fulano de tal, lo que me importa a mí es lo que yo pienso. Entonces sí, es una postura bastante individualista, porque tú tienes tu interpretación, yo tengo la mía, y no hay forma de comparar. Lo único que podemos hacer es saludarnos y decir felicidades y ya. No hay ninguna forma de comparar y juzgar pues, cuál es la mejor interpretación. Entonces esta es una idea muy radical, pero podemos apreciar por lo menos una cosa de la postura postmoderna. Una cosa que podemos apreciar es el reconocimiento del lector no como un observador neutral. Porque en la postura moderna, la postura era yo soy un tercero, aquí estoy estudiando mi tema y yo soy un investigador neutral y estoy sacando conclusiones de verdad. Y aquí los postmodernos están diciendo, hazme favor, tú tienes tus prejuicios, tú tienes tus propósitos, tú tienes tu grupo, tu raza, tu clase, y todo esto en forma como tú lees las cosas. Y es cierto, entonces gracias a esa perspectiva podemos por lo menos ver o apreciar que el intérprete también trae algo al texto y tiene que estar consciente de lo que él o ella está llevando o trayendo al texto cuando lo lee.